públicas. Entonces, vamos a hablar de la teoría de la administración pública luego de ver las normas básicas de la acción gubernamental. Aquí vamos a mencionar lo siguiente. Primero, deberíamos de definir qué es una teoría. Una teoría, mencionamos aquí que es un conjunto de reglas o principios recapacitadas, punto importante, con cierta universalidad y abstraída de un gran número de condiciones que influyen en la aplicación de la práctica. Miren, esto es muy importante, sobre todo con estudios a nivel, por ejemplo, universitarios o a nivel de alguna licenciatura, de alguna maestría, de algún doctorado. La teoría es fundamental. Fíjense que para llegar a una teoría, pues se debe de implementar un proceso, un plan de investigación, del cual surgen los parámetros las bases para generar nuestras hipótesis, y de las hipótesis la comprobación de estas, y una vez comprobadas y, como dice aquí, recapacitadas a nivel universal y de una forma en donde se consideren varias condiciones que pudieran influir en los resultados obtenidos, entonces ya se da la teoría, ¿sí? Por eso es que es complicado cuando uno dice, bueno, según la teoría, por ejemplo, en Fundamentos de Derecho, el año pasado veíamos las teorías del origen de la sociedad, o veíamos algún tipo de teoría. Pues la teoría no es simplemente un apartado. Atrás de una teoría, un segundito, solamente voy a silenciar a algunos compañeritos, si no vamos a escuchar algo que no debemos escuchar. Entonces, como les digo, la teoría a fin de cuentas lleva consigo o lleva atrás un plan de investigación, lleva consigo un trabajo de campo, una hipótesis, una formulación de hipótesis, una comprobación de hipótesis, una recapacitación universal y donde se estudian condiciones que pudieran influir en los resultados. Entonces, la teoría, digamos que es como el resultado de un proceso de investigación, ¿sí? Pero que ha pasado por varios filtros, si lo quieren ver así, como la hipótesis, la comprobación de esa hipótesis también, ¿verdad? Entonces, por eso mencionamos acá que para hablar de una teoría de la administración pública, o sea, ya hablamos de un estudio que se comprobó, ¿verdad? Que fue una hipótesis, la hipótesis es algo que según investigación, según un plan de investigación, es posible, ¿sí? Mas no lo he comprobado. Entonces, el trabajo de la hipótesis es comprobarlo, el trabajo de campo, ¿sí? Y una vez que se comprueba, entonces se convierte en teoría. Entonces, si hablamos ya de una teoría de la administración pública, hablamos de algo que se ha comprobado, algo de lo cual se tiene seguridad porque de alguna manera se ha estudiado o se ha recapacitado con cierta universalidad, o sea que no es solamente de Guatemala, sino que es de toda la sociedad, de todo el mundo, y de alguna manera también se han considerado algunas condiciones o aspectos que pudieran cambiar esta teoría o alterar o alternar esta teoría. Entonces, por eso, importante recordar que teoría es un conjunto de reglas o principios, ¿verdad? Reglas o principios que ya se han comprobado y que ya no son hipótesis, sino que es algo comprobado, ¿verdad? Que sí puede variar, que se han considerado todos los aspectos por los cuales puede variar, eso sí es cierto, pero ya está comprobado. Entonces, refiriéndonos así a lo que es teoría, pues hablemos de lo que es administración. Ahora, ya hablando de la teoría de la administración o en la administración, podemos mencionar que se necesita que la práctica se lleve a cabo con raciocinio, ¿sí? Cuando hablamos de raciocinio, hacemos referencia a esa aplicación de un razonamiento lógico, en donde el actuar no va a ser como quien dice, según los libros o según los planes, según el plan de desarrollo, no. Hay que usar el razonamiento y ver la realidad del país, sobre todo en la administración pública. Entonces, se necesita que la práctica se lleve a cabo con actos humanos en los que intervenga el intelecto de las personas encargadas de dicha administración. Vean lo importante de esto, ¿sí? Porque ya en la administración, que es el actuar o es ya la parte práctica, entonces, o el actuar humano, entonces aquí es donde interviene ese raciocinio, es donde interviene ese intelecto de las personas que son las encargadas de la administración pública, o sea, del ordenamiento y de la organización, de la implementación
de los recursos naturales y de llevar a cabo todo el modo de producción, ¿sí? Entonces, eso es lo importante dentro de la administración, ¿verdad? Que es esa práctica, ese acto humano en donde ya interviene el intelecto, el raciocinio de las personas encargadas de la administración. Bueno, entonces, ya definiendo esto de teoría por aparte y qué sería la administración, ¿verdad? Entonces ya podemos dar una definición de la teoría de la administración pública. Entonces, voy a dejar un par de segunditos aquí. Ya vamos a terminar, unos 5 minutitos nada más y finalizamos nuestra clase, ¿sí? No creo que me vaya a dar tiempo de ver las teorías de la administración pública, ¿verdad? Son 3, objetiva, subjetiva y formal. No me va a dar tiempo hoy de ver las 3, pero lo que me quede pendiente lo vamos a ver el día de mañana. ¿Estamos? Y entonces así seguimos avanzando. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, miren, yo creo que ya avanzamos y este sería el último tema previo a la siguiente hoja de trabajo. Entonces, bueno, vamos pues. Yo creo que ya di el tiempo necesario aquí. Vamos entonces a definir teoría económica, perdón, teoría de la administración pública. Entonces, vamos a decir que la teoría de la administración pública se refiere al ordenamiento y uso lógico de los medios disponibles y de los recursos en una entidad, ¿sí? Aunque aquí sabemos que cuando hablamos de entidad nos referimos al Estado, ¿verdad? Entonces se refiere al ordenamiento y uso lógico de los medios disponibles y de los recursos del Estado, ¿sí? También encontramos que es el estudio de los aspectos administrativos del Estado, ¿sí? El objetivo de la teoría es afrontar la problemática y lograr el desarrollo social, ¿sí? Entonces, esta es la parte importante, vean, lo voy a subrayar esto. Denme un segundo, aquí está la parte importante, en donde ya sabemos que es el uso lógico de los medios disponibles, ¿sí? De los medios o bien de los recursos. Disculpen, voy a correrme para acá porque tenía mal eso. Ahí está. Voy a volver a subrayar, perdón. Uso lógico de los medios y recursos, ¿verdad? Del Estado. El objetivo de la teoría es afrontar la problemática y lograr el desarrollo social, ¿sí? Al final, precisamente por el uso, ya sea lógico, equilibrado o desequilibrado que se tenga de los medios y de los recursos del Estado, siempre va a haber una problemática. O sea, siempre va a haber una parte de la población que no va a estar de acuerdo con la toma de decisiones, sea la decisión que haya tomado, sea la correcta o la incorrecta, siempre va a haber una problemática. Entonces, por eso el objetivo, si ya sabemos que la teoría de la administración pública es el uso lógico de los medios y recursos del Estado, entonces el objetivo de la teoría es afrontar la problemática que se genere por el uso de los recursos y lograr el desarrollo de toda la sociedad. En este caso sería el desarrollo de todo el país. Ese es el objetivo de la teoría administrativa, ¿sí? Entonces, recapitulando al final, teoría, algo comprobable, un principio, una regla que es comprobable y que de alguna manera establece las pautas principales para el actuar. Administración, que hace referencia a llevar a cabo actos humanos. Entonces, la teoría de la administración pública radica en el uso lógico de los medios y recursos del Estado, afrontando las problemáticas que se originen y logrando así el desarrollo social, ¿verdad? Ahí está. Creo que está bien claro ahí en la pantalla, lo subrayamos y yo esperaría que quedara claro también en sus cuadernitos y en sus cabecitas, ¿verdad? En sus mentes, en sus recuerdos, que quedara claro lo que es una teoría o lo que es la teoría de la administración pública, ¿sí? Voy a avanzar con la primera teoría, ¿verdad? Las teorías pues son varias, pero de forma general pudiéramos mencionar 3 teorías, ¿sí? Entonces, voy a eliminar mis dibujos y vamos a avanzar. Entonces, la teoría de la administración puede ser una teoría subjetiva y una teoría formal.
esas podrían ser las 3 clases de teorías que de forma general dentro de la administración pública. Y si ya tenemos esto, pues vamos a iniciar precisamente con la teoría objetiva, que será la única que vayamos a desarrollar ahorita por el tiempo que nos queda. Entonces, entrémosle de una vez. Vamos con la teoría objetiva, ¿sí? Y como teoría objetiva, pues vamos a tener lo siguiente. Y vamos a pedirle aquí a Ruth que nos pueda leer el primer apartado y a Leslie y Muchach que nos pueda leer el segundo, por favor. Profe, ¿ya cambió de pantalla? Sí, ya cambié. No sé si todos logran ver si ya cambié de pantalla. Teoría objetiva. Están 2 triángulos, 2 triangulitos. Ya, profe. Bueno, ahí está. Es objetiva cuando... Es la de material, ¿verdad? Sí, es el primer punto. Todavía no vamos a entrar en materia de si material o finalista. ¿Sí? Ah, bueno. Es objetiva cuando hace referencia a las actividades que son independientes de la naturaleza o condiciones del sujeto que los realiza. Muy bien, gracias. Aquí estamos viendo generalidades de la teoría objetiva, ¿sí? Ya después vamos a ver que se dividen en 2, material y finalista, ¿sí? La teoría objetiva, entonces, chicos, hace referencia a la actividad que se realiza, ¿sí? O a las actividades que son independientes de la naturaleza o condiciones de quien las realiza, ¿sí? Entonces, la teoría objetiva está enfocada más que todo a la actividad, o sea, ¿qué se va a realizar? No nos interesa desde este punto de vista de la teoría objetiva, no nos interesa quién, el presidente Yamatei, el ministro de Educación, no nos interesa quién vaya a realizar esa teoría o esa acción, más bien dicho, no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa desde la teoría objetiva es que se realice la actividad, ¿sí? Es que se lleve a cabo lo que se ha planificado. Ese es el punto de vista o la corriente o la vertiente, como también lo platicamos en auditoría, es de la teoría objetiva, es ese punto de vista, ¿no? O sea, la actividad como tal, no quien la realice, solo la actividad que se ve, ¿verdad? Independientemente de la naturaleza o condiciones del sujeto, que si es moreno, que si es blanco, que si es grande, que si es chaparro, que si es gordo, que si es chistoso, que si cae mal, cae bien, no importa, la cosa es que se haga, ¿sí? Y ahora vamos con Leslie, por favor. Se refiere a lo que el Estado hace o debe hacer, se le aplica 2 criterios. Muy bien, gracias. Entonces, ahí culminamos, creo que sí está bien claro, ¿verdad? Se refiere a lo que el Estado va a hacer, independientemente de quién lo realice, ¿sí? Y aquí hay 2 criterios. Dejamos estos 2 criterios, por favor, para la siguiente clase, que sería el día de mañana, creo que en el mismo periodo, en el último periodo del día, dejamos precisamente estos 2 criterios, el criterio material y el criterio finalista, ¿verdad? De ahí vamos a partir el día de mañana. Por la presentación que tienen ustedes de sus cuadros, pues yo considero de que vamos a terminar de ver precisamente las teorías de la administración pública, ¿verdad? Eso nos dará tiempo de ver. Terminamos de ver la teoría objetiva, la teoría subjetiva y la formal, y con eso terminamos, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna preguntita con respecto a la clase de hoy, al contenido que vimos, que el contenido del día de hoy, pues fue culminar con las normas básicas de la acción gubernamental y establecer la teoría de la administración pública, ¿verdad? Así retomando, pues, lo del ordenamiento jurídico que vimos el último día de clases y que mañana vamos a culminar, ¿sí? No sé si habrá alguna preguntita por acá. Muy bien, no hay ningún problema. Yo voy a suspender la grabación, ¿les parece? Porque creo que no hay nada relevante a esto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo los videos para que los puedan ver en el canal. ¿Estamos?